Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a La vida es un escenario, un podcast de Voy al Teatro en el que dialogamos sobre distintos temas de la vida desde la perspectiva de quienes nos dedicamos a las artes escénicas. Pues les doy la más cordial bienvenida a este episodio número 4, en el que vamos a hablar de un tema que en muchas ocasiones me lo he llegado a tomar sumamente personal y que además creo que hoy tengo a los invitados correctos para poderlo desenvolver, para poderlo explayar un poco más. Y pues voy a presentar ahora a mis invitados. La primera invitada es una creadora escénica de Baja California Sur, cuyo nombre es Calafia Piña. ¿Cómo estás, Calafia? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Aquí viviendo el calorcito peninsulario. Y nuestro otro invitado es un dramaturgo proveniente de Quintana Roo, que él es Saúl Enríquez. ¿Cómo estás? Híjole, pues muy contento aquí, Alan. Pues estoy muy contento de poder compartir con ustedes dos, queridos, y pues nada, les he invitado particularmente porque como ya escucharon, pues vamos a recorrer hoy el país de punta a punta, iniciando por Baja California Sur, pasando por Jalisco y terminando en Quintana Roo, porque este tema que vamos a tocar el día de hoy es sumamente pertinente para los estados del país, porque el tema de hoy se llama los centralismos en México. ¿Y por qué lo hemos denominado los centralismos en México? Se escucha mucho sobre el centralismo, los efectos que tiene, pero en realidad existen pues varios centralismos, particularmente no es solo uno el que más se habla, que es el que afecta, digamos, a todo el país, en el que se pone especial énfasis en la Ciudad de México, sino también ocurre al interior de cada estado, en el que las ciudades capitales se ven mucho más beneficiadas o mucho más desarrolladas en comparación de los otros municipios que integran también cada uno de los estados. Ahora, me gustaría, para poder arrancar, poner un poco de contexto. En México vivimos bajo algo llamado federalismo, en el que México está regido por este sistema en el que el gobierno tiene su territorio político dividido en unidades, llamados estados en este caso, que se vuelven semiautónomos, en el que cada uno de estos gobiernos tiene su propia autonomía, pero están unificados por un gobierno en común, que en este caso es el federal. Ahora, eso es lo que en teoría ocurre, pero la teoría versus la realidad, en el que lo hemos visto, la Ciudad de México se puede ver mayormente beneficiada, o también las ciudades capitales de cada estado se ven mayor beneficiadas, como lo mencioné hace un momento. Pues esa ya es la realidad en contra de lo que tendría o lo que sería lo ideal sobre este tema de los centralismos a nivel federal y a nivel estatal. Quisiera comenzar, queridos, preguntándoles cada uno de ustedes desde sus experiencias, cómo han ido viviendo los efectos de los centralismos, pues en este caso los federales y los estatales, ¿no? Sabemos que si vivimos en una ciudad capital, pues a lo mejor eso ha podido beneficiarnos, pero también hemos tenido la oportunidad, gracias al trabajo que hacemos en las artes escénicas, de llegar a otros municipios, de llegar a otras localidades en el que hemos sido testigos de estos efectos. Quisiera comenzar contigo, Calafia. ¿Cómo has vivido los efectos del centralismo? Fíjate que últimamente justo me topé con una convocatoria federal y me daba cuenta que el planteamiento era muy bien intencionado, pero que justo seguía desde este lugar en donde no se contempla que al menos la zona noroeste requiere de aviones para desplazarse en los 4 estados, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es que todavía hace falta esta como conciencia mucho más plena y más aterrizada a la realidad económica y geográfica de cada entidad federativa y de cada región en el país, porque definitivamente en cuestión, por ejemplo, de economías, pues no es lo mismo que tú tengas que invertir 3 palos para moverte a 4 estados vía aérea con una producción de 3 a 5 integrantes, a
a un estado que lo puede hacer en autobús, ¿no? Eso por un lado lo reflexionaba. Y por otro lado, bueno, yo vivo en un estado que mucho tiempo ha sido, o fue más bien, pues como se respiró como una especie de insularidad, y en la filosofía y en la conducta de los pobladores también había o teníamos esta misma sensación de insularidad. Creo que todavía la hay, ¿no? Pero eso dificultó también o ha vuelto un poco más complejo el asunto de poder tender redes de trabajo o de profesionalización en el sentido de las artes escénicas, y con otras disciplinas y con otros oficios también ha sucedido, pues, ¿no? Pero por ejemplo, es muy difícil que se mantenga una cartelera teatral, producciones de otros estados, es complejo que vengan para acá, es complejo también que producciones de aquí del estado puedan salir hacia otros estados por lo mismo, porque a fuerza tenemos que cruzar un mar, y si no lo haces por barco, pues lo tienes que hacer por avión. Y eso, bueno, pues es una condición geográfica, ¿no? Es una condición geográfica sumamente determinante en el ánimo y en el tempo, en el proceder y en el cómo se respira también el hacer teatral, cultural, artístico, acá en mi estado. Entonces, definitivamente que he vivido muchas facetas de este centralismo, porque pues no es sencillo acceder pues a tener diálogos también, por ejemplo, ahora creo que con la pandemia, con la pandemia quedó más develado este asunto de que tenemos el Zoom y podemos instaurar estos foros o buscarnos, ¿no? Como para retroalimentar cosas, pero sigue haciendo falta también como esos ecos también para poder retroalimentarnos, para poder continuamente tener nichos de conversaciones infinitas, de conversaciones que nos puedan nutrir, que nos puedan alimentar. Y esa es otra cosa que también he padecido un poco de esta situación geográfica, que al final pues sí lo relaciono con el centralismo, porque mucho del movimiento y de la sinergia pues sigue estando muy, muy localizada en estos circuitos que ya reconocemos. Yo tengo la particularidad de haber ido a estudiar al centro, a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso a mí me permitió, como artista, ver como los pros y los contras de este famoso centralismo, ¿no? Pensando como el padre de los centralismos aquí en nuestro país, que es la Ciudad de México. Lo que sucede es que me voy a estudiar ahí, y pues ahí está todo, pues eso, hay como instituciones, hay teatros, hay compañías de teatro muy bien conformadas, hay toda una infraestructura, pero pues también hay 200 personas esperando poder presentarse en esos espacios. Y llego a un lugar como Cancún, ¿no? Con una mano delante y otra atrás, en donde pues no hay infraestructura, los teatros son prácticamente foros con unas condiciones técnicas pues muy elementales, ¿no? En cuestión de formación de públicos, de todo. Y entonces lo que ahí a mí me sucedió es que vi una posibilidad. Entonces yo dije, pues aquí tengo la posibilidad de inventármelo, ¿no? O sea, proponer mis propias reglas, empezar también a crecer junto con los funcionarios. O sea, esto que estoy diciendo, no crees que fue como, ya llegué y aquí ya entendí el rollo. O sea, es una cosa que uno va aprendiendo como en el camino, y después de la segunda, tercera hora te das cuenta que te estás inventando tu propio camino, ¿no? También, pues eso, me formé en una escuela que es la Escuela de la ANDA, que tenía pues, 0 presupuesto, y entonces también eso me permitió a no detenerme nunca por los presupuestos. No sé si en mi caso hubiera estudiado, que estuve muy cercano a la Escuela Nacional de Arte Teatral,
y veía que sus exámenes estudiantiles pues tenían escenógrafos, tenían unos grandes teatros con unas grandes luminarias. Entonces yo no sé si hubiera tenido información ahí, si hubiera sentido que se pudiera haber hecho algo, ¿no? Tengo como vecino pues a Mérida, ¿no? Que es la capital cultural del sureste. Y pues sí, ahí, o sea, lo que pasa es que en ese sentido, pues yo como cancunense, o mi grupo, yo no me veo que tenga algo que pelear allá, ¿no? O tenga algo que pueda yo conseguir aquí. O sea, hemos sido dadas algunas funciones, pero pero eso, como que es un lugar como muy cerrado, o sea, porque suficiente tiene con los artistas, ahí empieza ya a haber un déficit de posibilidades, es decir, hay como una sobrepoblación ya de artistas, ¿no? Que personas listas para hacer cosas y que se tienen que pelear los mismos lugares. La gran diferencia es que a mucho menor presupuesto que el que pudiera ser el de la Ciudad de México. En mi estado en particular, otra vez hablando de centralismos, pues la capital es Chetumal, pero Chetumal tiene un teatro que tampoco ofrece como grandes posibilidades, y quizás algún lugar que ha crecido es Playa del Carmen, que tiene un teatro con todas las condiciones, o sea, muy bien conformado, y un movimiento cultural ahí. El próximo año, si todo sale bien, y si cabecita de algodón no se raja, ya están construyendo un teatro aquí en Cancún. Y digo, si ya no se raja porque es presupuesto federal, entonces ya están ahí en las promociones y tendríamos un espacio digno por fin. Pero te digo, Chetumal pues tampoco funciona como o sea, los centralismos, más bien la gran población, bueno, más bien la poca población de artistas está en Cancún, o sea, ni siquiera en Playa del Carmen, que tiene ese teatro, ¿no? De pronto las instituciones funcionan así, o sea, como que se tiene que generar la necesidad, ¿no? Para que suceda. Entonces, cuando se empiecen a dar cuenta de cómo funciona, o sea, pensando que la institución puede ser bien intencionada, pues empezarán a suceder cosas, ¿no? Oigan, si bien ahorita el tema del teatro pues viene a colación por los oficios que compartimos, pero bien creo que el teatro es como un reflejo de las ciudades, ¿no? O sea, de lo que ocurre en las realidades locales de cada ciudad, justamente. Y más allá de las instituciones, si bien evidentemente ellos tienen una importante labor a desarrollar ahí, yo es algo que creo realmente que incluso estos centralismos es algo que impulsamos consciente e inconscientemente los mismos ciudadanos, ¿no? O sea, esto que mencionaste tú, Saúl, de que es un efecto sumamente replicado de irse a estudiar, irse a vivir a otro lugar. Y entonces ahí la pregunta, ¿por qué seguimos alimentando estos centralismos, ¿no? A mí me queda claro que desde una parte hay una cuestión ahí de las oportunidades, ¿no? O sea, uno busca lo que en su región pues no encuentras. Sin embargo, como efecto a largo plazo, creo que es sumamente negativo. Y a mí no se me olvida que cuando estaba toda esta polémica del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, yo algo que constantemente pensaba es que esa ciudad no necesita un nuevo aeropuerto. Esa ciudad lo que necesita es desahogar la gigantesca cantidad de población y de movimiento que tiene, ¿no? Incluso hasta ponía a hacerme así como escenarios imaginarios de qué pasaría si un porcentaje de la población de la Ciudad de México se fuera a vivir a los otros estados del país, cómo le beneficiaría eso a la Ciudad de México, eso impulsaría el desarrollo de los otros estados, ¿no? Porque evidentemente sabemos que las instituciones se basan en los números, ¿no? Cuánta población hay, el tema de la derrama de los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen ustedes que seguimos alimentando estos centralismos a pesar de que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, pero creo que una gran parte de la población ya podría visualizar que a largo plazo no es algo tan positivo? Pues bien dices, creo que la pandemia ha puesto a muchas personas a replantearse esta idea, ¿no?
pues eso, el artista busca el centro porque así ve posibilidades, ¿no? Y no solamente el artista, o sea, las personas que trabajan, pues ahí se pueden desarrollar mejor, aspiran a un mejor nivel de vida y tan, ¿no? En mi experiencia personal, creo que pues es una gran falacia, porque también subir esa escalera, pues eso implica muchísimo trabajo y uno termina, sobre todo en las grandes ciudades, pues viviendo para trabajar, ¿no? Y es una cosa que, por ejemplo, yéndome pues, a las orillas, Cancún no tiene. O sea, yo siempre platico con mis amigos artistas, sobre todo los jóvenes que deciden irse a estudiar, porque sí, no hay una oferta de estudio. O sea, yo sí creo que todavía en las ciudades, en los centros, es bueno recurrir al estudio, ¿no? O sea, es una ciudad que tiene que vivir joven, pero creo que esa expertise tendría que derramarse en los demás lugares, ¿no? Creo que va a venir esa etapa, ¿no? Al menos aquí en Cancún. A mí mucha gente sí me pregunta qué posibilidades hay, pues les digo lo que les contaba unos segundos, ¿no? Tienes que inventártela, o sea, infraestructura no hay, se trata de inventársela, y yo creo que funciona así en la mayoría de ciudades, ¿no? Es decir, empieza uno un proceso de aprendizaje y pues tendrá éxito o no. ¿Por qué? Por eso, porque yo prefiero inventármelo que andarme peleando con 2,000 personas un solo lugar, que además resulta como más desgastante. Pienso algunas cosas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el asunto de por qué seguimos saliendo hacia el centro a estudiar. Bueno, en mi caso yo me formé en Jalapa, no me formé en Ciudad de México, y de ahí me fui todavía más al sur a seguirme formando, pues porque aquí en mi entidad no hay escuelas de teatro, ni siquiera en un sentido, pues ya como a nivel bachillerato tampoco, ¿no? Hay grupos de teatro que son independientes, pero pues todavía nos falta, pues por decirlo así, de alguna manera, estar un poquito más ajustadas en las tuercas para poder decir que estamos ya blindando en lo profesional, ¿no? Por otro lado, nuestros públicos se agotan rápido y también está muy centralizado, como bien decías al principio de esta charla, pues sí, todo se centraliza en la capital. Pero por otro lado, me parece, y yo quiero retomar algo que decía Saúl, ¿no? Y que justo también a mí me dejó mucha resonancia, es esta posibilidad de oportunidades que uno va descubriendo cuando regresa. En mi caso, pues yo también soy oriunda de acá, ¿no? Y siempre he tenido esta cosa de la inquietud de regresar para aportar en la medida de lo posible lo que yo he podido pues vivenciar, aprender y también poder hacer canales para que otros colegas puedan venir aquí a compartir su visión y sus formas, ¿no? De hacer el teatro y de vivirlo. Entonces, esto te permite justo reinventarte, reinventarte las oportunidades, reinventarte las formas de hacer también, porque hablábamos hace poco con otra colega de circo y decíamos, ¿por qué no podemos tomar modelos, por ejemplo, como la permacultura, ¿no? Cómo está funcionando la permacultura, la autosustentabilidad, y cómo en el desierto hay épocas del año que está cabrón que uno trabaje y no puedo pretender tener la misma dinámica de producción que a lo mejor viví en la ciudad de Jalapa o que se puede vivir en la Ciudad de México, pues primero porque no es la misma demanda, segundo porque las prioridades en las personas con las que haces teatro acá no están colocadas en el hacer teatral, ¿no? Y tercero, porque a lo mejor valdría la pena también voltear un poco la mirada hacia los procesos naturales de la vida y ver, a ver, cuándo son las épocas de siembra y cuándo son las épocas de cosecha. Y quizá ahí también vamos a encontrar una información súper valiosa para saber cuándo podemos pausar o simplemente trabajar con otro tempo y con otro ritmo sin tratar justo de seguir pues reproduciendo esos modelos otra vez, ¿no? Centralistas, pues, ¿no? Llegando como con una especie de espíritu
catequista a nuestras pequeñas comunidades y queriendo infundir como esta cosa de tienen que ser ensayos todos los días, 4 horas y órale, pues no, así la banda dice, no, güey, yo necesito los domingos lavar mis calzones y si no lo hago, estoy mal, me pongo mal, ¿no? Entonces uno también necesita entender que las prioridades para poder producir teatro son otras, los tempos son otros. Yo creo que hay que estar como muy atentas y muy al acecho a las geografías para poder también ir como rompiendo con estas inercias de los centralismos que no solo creo yo, tendrían que ver con estas dinámicas de recursos y de dinámicas de producción, sino también de cómo hemos aprendido a hacer el teatro, ¿no? Y finalmente, sí creo que sin duda, pues convocatorias como la que estábamos mencionando hace rato también permite abrir un mapeo muy interesante, ¿no? De ver qué está sucediendo en estas entidades federativas en Baja California Sur, en Baja California, en Sinaloa, en Sonora, donde a lo mejor hay unos estados donde de veras no hay foros independientes, pues, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con eso? Pues hay que hacerlos, o hay que ver cómo nos los reinventamos y cómo vamos solucionando eso, pues. Y bueno, pues creo que hasta ahí también podría un poco decir que hay colegas que siguen pensando, ¿no? Y sobre todo oriundos que dicen, pues yo para qué regreso a La Paz si no hay nada y al mismo tiempo lo hay todo, ¿no? Y un poquito como también engarzándolo con esto que mencionaba Saúl, de todos queremos ir a la misma coladera, ¿no? Y estar en la misma inercia, el mismo lugar que ya conocemos o los mismos lugares que ya conocemos, pero por el otro lado sí es sumamente agotador. Yo creo que cada circunstancia representa agotamientos distintos, ¿no? Porque es muy agotador también estar en el desierto, tratando de entablar diálogo con los funcionarios, con la gente con la que también tú misma vas, pues, terminando de formarte o de deformarte, según sea el caso, ¿no? Pero también que uno piensa, ¿y por qué no te vienes un rato también, ¿no? Y tiendes un puente y jalas también tú los hilos que has construido allá. Un espectáculo transdisciplinar que evoca el recorrido del cuerpo y del ser desde el nacimiento del cosmos hasta la actualidad, inspirada en la proporción áurea y su relación con el pensamiento, la música y el espacio escénico. Aura se presenta el 4 de junio a las 7 y a las 9 de la noche en el Foro Larva en Guadalajara. 3 estudiantes universitarias comparten un apartamento y descubren un libro en donde su futuro está escrito. La revelación lleva a estos personajes a debatirse en el dilema entre conocer su futuro leyendo el libro de sus vidas o, por el contrario, olvidarse de él para vivir la libertad del libre albedrío. La celda de papel se presenta el 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro María Teresa en Guadalajara. Un espectáculo que narra a través del movimiento la vida exaltada de la mujer, la tensión, la compasión, la locura y la calma, sensaciones que son llevadas al cuerpo generando imágenes que se van intercalando y nos sumergen en un ambiente elemental y primitivo del ser. La Caja de los Suspiros está disponible desde el 28 de mayo y hasta el 6 de junio en la sala virtual de Voy al Teatro. Chuck llena su cántaro con el agua del cenote e invoca a la serpiente Tsukan para volar bajo las nubes y hacer la lluvia. Sin embargo, tiene que dominar su rebeldía. Mientras tanto, Nicteja, la hija del guardián de los cenotes, lamenta haber sido atacada por un hechicero que la convirtió en una flor blanca y la separó de su amado príncipe. Guardianes de los cenotes se presenta el 5 de junio a las 7 de la noche en vivo desde la sala virtual de Voy al Teatro. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com. Oigan, ahorita ambos dos tocaron en distintos momentos, pues algo que tiene que ver como con los beneficios o las bondades, ¿no? De justo de no vivir en algún lugar central, ¿no? Ya sea a nivel federal o estatal. Y justo yéndonos hacia como el lado B de esto, porque usualmente este tema se llega a visualizar siempre o mayoritariamente desde el aspecto negativo, digamos, o los aspectos negativos.
¿cuáles han sido los beneficios o bondades que ustedes hayan encontrado, tanto a nivel laboral como a nivel personal, calidad de vida, etcétera, justo de no vivir en algún lugar centralizado, ¿no? Por ejemplo, yo cuando luego platico con diversas personas y que luego, pues supongo que a ustedes les ha pasado que les dicen, ¿y por qué no te vas mejor allá? Mi respuesta siempre es, pues es que Guadalajara es como una mini ciudad de México, pero con una mejor calidad de vida, totalmente, sin todo ese smog, sin todo ese tráfico, o sea, tengo mi propio, mi propio mini CDMX a la tapatía, ¿no? ¿Cuáles han sido los beneficios o bondades que ustedes han vivido y encontrado a nivel personal, laboral y en todos los aspectos de vivir y trabajar en donde viven? Bueno, en mi caso, últimamente, pues que me ha permitido vivir la crianza. Tengo una hija. Digo, aún y con todo el estrés que de pronto yo le imprimo a mi andar, a mi rush de querer hacer mil y un cosas y resolver, me permiten los tiempos paseños tener la posibilidad de acompañar a Sara en distintas cosas, ¿no? Y de estar también mucho más atenta a sus peticiones, que creo que con un rush citadino me sería un poco complicado. Y también porque me conozco, creo que mi espíritu no es tan citadino. Es decir, también viví en Bogotá 2 años y medio, no lo comparo para nada con la Ciudad de México, aunque es una gran ciudad, pero no la siento tan caótica, pues, ¿no? En algunos aspectos. Y estar aquí, eso me ha permitido también poder como replantear mi hacer teatral, poder decir para qué lo hago y cuál es el sentido de hacerlo, ¿no? Si lo hago solo para el ego, si lo hago porque realmente me interesa, si lo hago desde una posición de falso heroísmo, aquí queriendo sostener el desierto que a veces me apabulla también. Me ha permitido también poder intentar teatralidades en otros espacios y reconocer formas distintas de tejer desde los espacios y con personas que no son actrices ni actores, y eso también ha sido bien interesante, ¿no? Y también creo que en cuestiones ya como más de gestiones y de relación con las instituciones, los caminos son más cortos. Lo que puede ser una bendición y un infierno al mismo tiempo, sobre todo también cuando se atraviesan estas cosas como los comicios, ¿no? Donde ahora mismo en mi estado está sucediendo, y bueno, y se atraviesan muchas cosas ahí como los usos y costumbres, porque es una comunidad pequeña, ¿no? Donde todos nos conocemos. Entonces, sí, La Paz tiene algunas problemáticas, la verdad, también ahorita severas, ¿no? Con el ambiente, el aire se está contaminando por una cosa de la Comisión Federal de Electricidad que no han arreglado y que hace tiempo la ciudadanía lo ha señalado. Ahora mismo tenemos unos cruceros estacionados que no entendemos por qué siguen ahí y están contaminando el mar, y también están causando disturbio a la fauna marina de nuestra bahía. Pero también tenemos una comunidad pues amplia de biólogos y activistas que no se quedan callados, y también por ahí nos subimos para señalarlo. Entonces los tiempos me permiten maternar con más calma, me permiten disfrutar de un atardecer, me permiten también vivenciar distintos mis procesos de creación y todo lo otro que ya mencioné, básicamente. Sí, coincido, que no es una cosa para nada menor el tiempo. O sea, los tiempos que se manejan en las ciudades medianas, ¿no? Uno los controla. Yo también trabajo haciendo teatro y como todos los días con mi familia, desayuno con mi familia y ceno con mi familia. Entonces esa sería una gran bendición, y el ritmo de vida que yo llevaba en la Ciudad de México, incluso como soltero, pues, estoy seguro que no hubiera tenido esa posibilidad, ¿no? Creo que también la cercanía con el público,
¿no? Una vez que uno empieza a hacer teatro, tú conoces a la gente, ya la saludas de mano, o sea, nosotros estamos cumpliendo 15 años y hay gente que ha visto todas las obras y eso es un encanto, ¿no? Porque también, pues la oferta no es tanta, pero además no solamente son nuestro público, es el público de las otras compañías que hay ahí, ¿no? Y eso pues lo hace una cuestión muy cercana, muy humana, ¿no? A diferencia quizás del centro, donde, bueno, pues sí hay grupos que tienen sus fans, pero o sea, casi sabes cuando hay un estreno quién va a ir a tu estreno, ¿no? Incluso ya nada más le mandas un mensajito ¿no? Y ya le vas avisando y ya antes ya compraron por ahí los boletos. Y tratamos de que en la compañía Nunca Me Río Teatro no perder esta parte, ¿no? O sea, acompañar al espectador, hacerlo saber parte de la compañía. Nosotros los llamamos cómplices y porque no es no es gratuito ni es romántico, o sea, cómplices en el sentido que pues, nos han acompañado en muchas partes, nos han acompañado en fondeos, han peleado con nosotros de pronto también contra las instituciones, o sea, cuando se pone complicado. Oigan, ahorita que platicamos ya de estas cuestiones que impactan lo local, ¿no? Y cómo eso afectan, pues en un aspecto meramente personal, la vida de las y los ciudadanos, ¿cuáles ustedes creen que son los aspectos o las importancias más primordiales o medulares de las realidades locales versus los aspectos de la globalización? Porque justo los aspectos de la globalización luego quieren llevar a un poco como esto que comentaba Calafia, a que todas las ciudades tengan que ser de la misma forma, ¿no? Con las mismas dinámicas, con la misma infraestructura. Y algunas de estas podrían ser buenos señalamientos, ¿no? O sea, me parecería que a lo mejor pensar que todas las ciudades tengan una infraestructura de transporte óptima, eso sería un aspecto positivo, pero puede haber otros que afecten negativamente la identidad o las formas de ser o de accionar de una región. ¿Cuáles ustedes creen que son estos aspectos más importantes de lo local versus lo global? Pues otra vez creo que la pandemia pues está poniendo en juego todo eso. O sea, es decir, la gente está regresando a lo local, ¿no? O sea, yo lo veo en un signo muy claro y incluso otra vez platicaba con los de Teatro Bárbaro. En Cancún ha habido una explosión de tienditas, de verduras, o sea, como de esas como de mercado, ¿no? En donde uno llega y pues llega con el marchante y tal, o sea, como que han huido un poco de los centros comerciales, ¿no? Pues ha hecho otro tipo de comercio y por lo tanto, pues otro tipo de tránsito. Uno cuando sale ya no necesitas, pues insisto, ir todos al súper, cambia el comercio, cambia la economía, también una explosión pues de changarros, ¿no? También gente que está tratando ahí de ganarse la vida. Te estoy diciendo una gente como Cancún, que era una cosa cuando yo llegué aquí me llamó la atención. O sea, que no había comercio, pues en las calles, ¿no? No lo veías. Y ahora, bueno, pues está lleno. Y además, algunas personas, pues ya de muchos años en Cancún se quejaban de eso, ¿no? Yo les decía, pues es que tienen que hacer eso o morir de hambre. O sea, la gente tiene que trabajar, pero esto de cierta manera se va a mover, o sea, es decir, tienen que regularizar a estas personas, ¿no? Una vez charlando con Sergio Blanco, me dijo, no es el ciclo o sea, estábamos hablando de posmodernidad, ¿no? Y me dice, no es el ciclo del diluvio, sino de la lágrima, ¿no? Entonces, es decir, como en la poquita agua, en lo pequeño, en lo diminuto, pero al mismo tiempo muy significativo, ahí se está gestando un nuevo movimiento artístico, ¿no? Que creo que eso, que la lágrima lo va a ver el de al lado y pues eso, creo que ahí hay como mucha cosa que reflexionar sobre lo que seguramente, por ejemplo, en nuestro medidor, que es la muestra nacional, estoy seguro que va a haber una diferenciación muy interesante de poéticas, ¿no? Porque no sé si estés de acuerdo conmigo, Alan Calafia,
que a veces hubo años en los que uno iba a la muestra y dice, ay, es que ya todo se parece, ¿no? Y yo creo que va a haber una diferenciación en ese sentido. Aquí tenemos una cosa, digo, todavía hay gente que cree que por vivir en La Paz o en Los Cabos estamos a tiro de escopeta de Tijuana y de Ensenada, y además nos dicen Baja California, así dicen Baja California, y nosotros los sudcalifornianos siempre gritamos ¡Sur! Porque a lo que iba es esta transculturización también, de que de pronto estamos muy influenciados por la cultura gringa, ¿no? Entonces, creo que esto se reflejó mucho tiempo en los supermercados, en el tipo de productos que consumíamos, ¿no? En el tipo de dieta también que teníamos, pero por otro lado estaban las viejas costumbres, ¿no? De salirse con la poltrona, hacerse un buen café de talega, que no es otra cosa más que una bolsita así de franela donde se pone el café, ¿no? Y se cuela con agua caliente, y comerse una buena galleta roncadora, o marinera. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Que son como de la gente oriunda de aquí, creo que también son bonitas, son sutiles, son pequeñas acciones que valdría muy bien la pena rescatar, ¿no? No sé si dentro del teatro y además del teatro, ¿no? Ahora sí, con la pandemia se ha evidenciado nuestra necesidad y lo importante que es también el poder encontrarnos, el poder estar en un mismo espacio. Entonces, creo que también es importante eso, recobrar la relación, el escucharnos, el hablar, ¿no? El compartir silencios, el pensar que quizá mi teatro se lo voy a llevar y lo voy a gestar junto con señoras que me van a abrir la casa y el comedor, y nuestro teatro va a ser un teatro de comedor a partir de lo que yo pueda escucharles y de lo que podamos intercambiar. Y entonces creo que el encuentro, creo que la escucha, creo que el recobrar estas viejas costumbres que son tan contundentes, tan sutiles, el poder incentivar los mercados locales, el también pues denunciar y ver la manera de cómo podemos trabajar contra fenómenos como la gentrificación, ¿no? O sea, ahora todo el centro de mi ciudad hay muchas casas antiguas que se han vuelto Airbnb, changarros que son pues como medio hipsteroides, se derribó una escuela primaria que fue de las primeras en la ciudad para convertirlo en un estacionamiento, ¿no? A ver si no me vetan aquí en mi pequeño pueblo, porque también eso pasa, que uno empieza a decir estas cosas y justo como estás tan localizada, ¿no? Y tan localizable, pues te vuelves un poco la piedra incómoda, ¿no? Entonces, sí, creo que eso es lo que yo podría decir al respecto, estas pequeñas costumbres ancestrales y escuchas y acompañamientos y mercados locales, y poder defender los espacios que tienen mucho tiempo aquí, no monumentos, sino arquitecturas, ¿no? Que también hablan de nuestra ciudad y de nuestra identidad y de la historia. Pues creo que por ahí podría aportar, y por supuesto sé que me estoy quedando corta porque hay un montón de temas más, pues, ¿no? Al respecto. Yo, pues eso, haría un llamado a los artistas del centro, pensando en esta idea que a lo mejor es una falacia de la utilidad del arte, pues que busquen sus ciudades en donde pueden ser útiles todos esos conocimientos, ¿no? Impactar como a otros tipos de personas, porque no solamente es el artista, sino la posibilidad de que otros públicos tengan acceso a cierto tipo de arte, ¿no? Pensaba en Calafia, que estudió en Jalapa, que también es centro, ¿no? Yo soy jarocho y soy veracruzano, y crecí en Orizaba, Veracruz, y es un lugar con 2 teatros, a diferencia de Cancún, pero pues no hay actividad teatral, ¿no? Salvo la que siempre sobrevive por todos los rincones de nuestro país, que tiene que ver con
teatro pseudo musical que se hace como con aficionados y con mucho corazón y tal, pero pues no hay compañías de teatro. Entonces yo en algún momento pues eso, quiero iniciar como lo que se logró aquí en Cancún, que lo pueda replicar ahí en mi, pues en mi ciudad, ¿no? Ya he llevado un par de obras allá, pero pues esta idea de que la gente sepa dónde hay teatro, dónde se ejerce, pues por ahí lo fantaseo. Y así pues muchas ciudades del país, ¿no? Que tienen esta posibilidad, que en sus prácticas pues buscan ese tipo de entretenimiento, porque pues la mayoría de gente es como que termina el día y pues vámonos todos a la cantina, ¿no? A echar una cerveza o tal, y pues se pierde esta gran posibilidad de otro tipo de prácticas de entretenimiento, ¿no? En el mejor sentido de la expresión. Pues yo podría decir y compartir que, e insistiría, ¿no? En que el teatro en otros lugares donde no está tan centralizado el asunto nos puede permitir hacer un servicio con lo que hacemos, pues, ¿no? Un servicio desde otro sitio, un servicio, no sé si estoy siendo un poco tendenciosa, ¿no? Pero pues sí, un servicio más entrañable, más amoroso, más humano, quizás sin tanto pues este halo de pronto, como que también en las escuelas y en estos circuitos conocidos, pues nos vamos impregnando, ¿no? Del querer ser exitoso y tener un renombre al lado de tal o cual, ¿no? Que yo no digo que esté mal, en realidad no está ahí la discusión, sino más me parece a mí que el asunto es qué estamos haciendo con esto, que es el teatro, y cómo el teatro también desde estos lugares en donde no hay tanta centralización o la centralización no es tan feroz como en otros lugares, no en el mismo centro, pues el teatro también puede abrirse a otras posibilidades, a hacer otro tipo de tejidos, pues tender como una suerte de terapéuticas, de reencuentros, de apertura para conocer a tu comunidad. Oigan, pues muchas gracias por sus participaciones, por estar en este cuarto episodio de este podcast. La verdad es que ha sido bastante interesante. Estoy ahorita en estos últimos minutos pensando que tal vez se requiera una parte 2, porque si bien nos la aventamos suavecito, pero es un tema muy, muy largo, ¿no? Muy amplio, con muchos matices, con muchas aristas. Entonces, seguramente habrá ahí algo para abordar en el futuro, pero creo que hoy quedan reflexiones y se han compartido perspectivas interesantes, ¿no? Esto que mencionaron de cómo voy a otro lado y cómo regreso a mi localidad para abonarle, ¿no? Justamente para que en un futuro a mediano o largo plazo, pues no necesitemos movernos hacia ningún otro lado de forma permanente, sino temporal, sabiendo que en nuestras ciudades podemos desarrollarnos en el oficio que queramos realizar, ¿no? Porque es muy chistoso como esto, si bien lo hemos hablado ahorita desde el teatro, pero ocurre en todas las profesiones, ¿no? O sea, hay abogados que necesitan ir a hacer una especialidad a otro lado, médicos, urbanistas, en fin. Y entonces, pues bueno, el teatro, como siempre, siendo un espejo de lo que le ocurre a la sociedad en general. Pues bueno, de nuevo, muchas gracias. Quisiera preguntarles dónde los puede seguir la gente a ustedes en sus redes personales o de sus grupos, de sus proyectos, para quien quiera seguir manteniendo ahí un contacto con ustedes. Bueno, yo los invito, les invito una vez más. En Facebook y en Instagram estamos como Escénica Colectiva, y también en Facebook y en Instagram me van a encontrar como Calafia Piña. También Saúl Enríquez en todas las redes, allá ando. Y mi página de la compañía es Nunca Merlot Teatro, y pues ahí se enteran lo que hacemos aquí en Quintana Roo, el centro del universo.
Pues muchas gracias a ambos dos, gracias Saúl, gracias Calafia, muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en este episodio y pues nos encontramos a la próxima. Mi nombre es Alan Gutiérrez, también me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @AlanGutierre. Hasta ahí, hasta las R's y nos seguimos escuchando. Gracias. Esto fue La vida es un escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.